Bien amigos, yo me he adelantado adelantando un poco de trabajo en nuestro dibujo y ahora les voy a mostrar cómo fue que lo hice. Bien, por ejemplo, con un árbol les pondré el ejemplo de cómo hice este sombreado. Bien, el árbol, vemos que tiene una sombra que empieza un poco más concentrada y después se hace difusa esa sombra. Lo podemos ver en nuestra fotografía. Ahí podemos ver cómo se manifiesta la sombra y aquí podemos ver cómo hay unos como pastitos en primer plano iluminados por el blanco y después vemos que todo el tronco está sombreado. Entonces pues vamos a aplicar un sombreado de movimiento zigzagueante. Vean donde tengo colocada la mano. Y después con el pincel vamos a distribuir estos rayones que estamos haciendo. Los vamos a distribuir con el pincel para que nos queden como estos. Así con un solo árbol, con el ejemplo de un solo árbol, nos ahorramos el tiempo de ver cómo relleno los otros dos que ya tenía terminados o que ya tenía sombreados porque no están terminados, todavía hay que hacerles algunos perfiles, tal vez, eso lo veremos más tarde. Mientras tanto aquí con mucha paciencia vamos a ir rellenando poco a poco la zona que corresponde a este árbol y podemos notar que esa sombra toda está pareja, que toda tiene la misma intensidad, y en el caso de los otros árboles que están más cerca del resplandor del sol, esos árboles presentan distintas calidades de luz y de sombra, y tenemos que imitar esas distintas calidades, esas zonas oscuras y zonas medias, así como zonas claras como estas de aquí, en donde dejamos casi blanco. Aquí vamos a tener que ponerle un poco de este mismo sombreado, pero eso lo vamos a hacer a continuación, después de que terminemos este árbol, que va a servir de ejemplo para saber cómo sombrear las zonas donde hay que saturar de sombras para dar la apariencia de obscuridad. Recuerden que nuestras manchas lo que hacen es aparentar que hay algo o no hay nada. Por ejemplo, el papel en blanco representa la ausencia de elementos o el aire. Por eso cuando le dejamos un espacio en blanco a un dibujo, le decimos que le estamos dando aire, porque sabemos que todo ese espacio en blanco será interpretado como aire. Aquí continuamos con nuestra labor, que como pueden ver es muy lento el avance, y como es muy lento el avance decidí adelantar un poco el trabajo para que el video no quedara tan largo, porque de todos modos ustedes no van a dibujar mientras ven el video. Algunos que sean muy listos van a poner en pausa el video mientras dibujan. Otros verán el video completo y después se pondrán a trabajar después de haber visto todo el proceso que yo haga. Tomarán apuntes o utilizarán el método que a ustedes les funciona para aprender. Puede ser dibujar. Aquí tenemos ladridos de perro. Voy a tener que sacar a mi mascota porque no me va a dejar trabajar.
Nuevamente nos ha ocurrido otra vez el accidente de la punta. Y entonces vamos a aprovechar. Y aquí vamos a dejar la punta esta, que ahorita vamos a moler. Mientras vamos a esparcir este material aquí con el pincel. Un pincel para acuarela. Un pincel caro para los precios de los pinceles, ¿no? No es de oro, ni cuesta miles de pesos, no. Cuesta cientos de pesos y se puede conseguir fácilmente en las tiendas de dibujo, arquitectura. Y aquí le estamos aplicando un sobadito, sobándole el material al papel para lograr que se forme una capa uniforme en donde no se vean los trazos, para que simule bien la sombra que produce el contraluz en un árbol. ¿De acuerdo? Y acá abajo le vamos a dar también tantito. Ahí está. Le soplamos un poco para retirar el exceso de sanguina. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar aquí los personajes que están en primer plano. Antes voy a terminar de darle aquí una pequeña veladura de color, porque no está completamente blanco el árbol en esa zona, solo está iluminado por la luz. Bien, vamos a darle color a nuestros personajes. Eso lo podemos hacer con nuestras anguinas, sacándole punta nuevamente. Hay veces que ocurren todo lo que no debe ocurrir. Y ahora vieron, el tener a tu mascota junto contigo mientras dibujas te va a ocasionar distracciones, se te van a caer las cosas, entonces es mejor estar solo. Esta es una actividad que necesitas estar solo. No tener distracciones, no tener niños cerca. Y si eres un niño, no tener adultos cerca. Bien. Ahorita vamos a moler esta punta, pero aquí la vamos a guardar. Tenemos una taza volteada al revés con el polvito que hemos molido, y ahorita vamos a moler un poco más para hacer los grises de aquí del piso, pero antes vamos a darle forma, a darle sanguina a los personajes de nuestras figuras centrales. Como está recién sacada la punta, cuesta un poco de trabajo y le vamos a dar una afilada, pero vamos a aprovechar para acumular el polvito aquí en nuestra taza, que nos va a servir como mortero. Ahí podemos apachurrar los pedacitos de la punta de sanguina. Los que se han roto accidentalmente no están perdidos, se utilizan para este tipo de cosas, y de esa manera podemos administrar bien nuestros materiales de dibujo y no gastar tanto. Hay veces que uno cree que el polvito no va a ser suficiente, pero sí es suficiente. Hago hincapié en lo de la sacada de punta de nuestros instrumentos de dibujo, porque es un básico que no debemos olvidar, porque siempre vamos a sacarle punta a nuestros instrumentos. Entonces, si podemos
crearnos buenos hábitos, uy, eso va a ser muy bueno. Aquí vamos a crear una saturación, tratando de no salirnos de la línea, y después vamos a distribuir ese material con el pincel. Aquí tenemos la colita. Y vamos generando un movimiento con los dedos. Giro el lápiz de sanguina, lo vuelvo a girar para atacar con otra zona e irlo limando por todos lados. Debo tener cuidado de no borrar los trazos que hice al principio, porque esa es mi guía. Giro la sanguina. Aquí está la parte de la rodilla, la parte de atrás de la rodilla donde entra luz, en medio de las piernas. Aquí debemos atacar con mucha paciencia y podemos complacernos un poco dándole una pequeña acariciada, una sobadita, como hemos dicho, a la zona en la que hemos aplicado ya el material, con el cuidado necesario para no salirnos y no generar una mancha no deseada. También puedes usar un pincel más delgado para las figuras más pequeñas. Y recuerda que siempre vamos a tener la posibilidad de usar la goma para afinar algunos bordes que no nos hayan quedado como queremos. Continuamos con la figura. Ahora haremos la sombra. Esto es lo que corresponde a la sombra del personaje de la mamá. Hay que voltear a ver nuestro dibujo de vez en cuando para ver si vamos bien y comparar las imágenes que estamos logrando con la imagen que tenemos en la fotografía. Aquí voy a juntar las sombras. Cuando ya está uno en la interpretación, primero, antes de interpretar, tenemos que copiar. Copiamos lo mejor que podemos la silueta de los árboles, la silueta de los personajes, la niña y su mamá. Y después, cuando ya tenemos trazado esos apuntes, entonces ya podemos improvisar y empezar a interpretar, o sea, empezar a cambiar ligeramente algunos trazos, algunas cosas del dibujo, para que nos satisfaga plenamente, si sabemos lo que estamos haciendo. Y si no queremos arriesgarnos, podemos copiar y primero aprender a copiar correctamente, y ya cuando nos sintamos seguros de poder improvisar, empezar a improvisar algunos cambios que le den carácter y personalidad propia a tu dibujo, que no se convierte únicamente en una copia directa del modelo, sino que hubo un ligero ejercicio artístico. Podemos decir que aprender a dibujar tiene algunos aspectos técnicos
y otros teóricos, ¿no? Como en casi todas las disciplinas. Los aspectos técnicos son rígidos y no se deben cambiar. La parte que se debe cambiar es la parte expresiva. Cuando ya sepas dibujar y conozcas la técnica, podrás hacer tus propios aportes a esa técnica, y mientras logras la soltura y la confianza para proponer y para experimentar, lo mejor es seguir las instrucciones de la técnica, de la academia, y hacer lo que nos dijo Picasso: aprende la técnica como un profesional y después la podrás interpretar, la podrás deconstruir como un artista. Aquí tenemos nuestra niña que está ahí, y acomodamos un poco la hoja para plantear la sombra que aquí se une con la sombra que hay en el piso, y podemos darle una sobadita aquí. Vamos a darle una sobadita a las sombras. Si ven que se hace difuso el contorno de las figuras, no se preocupen, nada más traten de no salirse mucho de la rayita del contorno para que no se deforme mucho el dibujo. Y les digo, si notan que alguna parte se salió, no se preocupen. Recuerden que en un dibujo no te vas a volver maestro. Un dibujo puede y debe tener errores, porque hay que mejorar. Y si en el primer dibujo eres perfecto y no tienes ningún error, entonces ¿qué vas a aprender en el segundo dibujo? El dibujo se trata de aprender. Es una disciplina en la que no se trata de ser maestro, se trata de ser alumno. La pintura nos enseña, la propia práctica, el propio ejercicio de la disciplina nos enseñan nuestros maestros, nos enseña la historia del arte, nos enseñan las propias pinturas y los dibujos de los maestros. Tengo problemas, esto no está bien afilado y está dejando un trazo que no me agrada. Pero entonces podemos ponerle en algún lugar en donde veamos que es necesario que saturemos más. Vamos a ponerle acá. Bien, vamos a probar. Parece que ya. El ruido que produce es más suave. No está acuchillando el papel, no está lastimando el papel. Cuando percibimos que estamos sobre un borde que está lastimando el papel, le damos vuelta al instrumento en busca de que entre en contacto. Trazamos unos círculos, podemos ayudar a que la punta entre
se lime y giramos. Observen mis dedos como giro el lápiz para que se gaste, y vamos a probar. Parece que ahí está. Y vamos a esparcir el material con nuestro pincel. Lo esparcimos y lo integramos, le damos su sobadita para que se empareje en la mancha, para que el material se distribuya, manche de manera un tanto uniforme. Le doy un poco en la orilla también para que se difumine un poco el contorno. Muy bien, aquí tenemos ya la mancha correspondiente a la niña y a su sombra. Después podemos ver que el piso está manchado, entonces vamos a tener que generar una media sombra, porque aquí vemos sombras. Ahora necesitamos unas medias sombras que estén a medio camino entre la luz y la sombra. Bien, vamos a crear un sombreado parejo a todo el piso, y después vamos a ir incrementando el sombreado en algunas zonas. Pero de entrada aquí vamos a ver, vamos a ver cómo apachurrar una punta de una sanguina que se nos cayó al piso, y entonces agarramos unas pinzas, pueden ser de presión o no de presión, le ponemos la punta allá adentro y le apachurramos aquí cerquita de la taza para que cuando explote, cuando estalle, el material, cuando es comprimido por las pinzas, caiga aquí en nuestra taza. Ok, después con el pincel podemos barrer la zona, y después agarramos una cuchara, y con la cuchara primero nos aseguramos de que la taza que estamos usando tenga el fondo completamente plano y liso. Algunas tienen letras en la parte posterior o un logotipo cuando son tazas de cristal o vasos, tienen el sello, la marca. Pero como esta taza no es de cristal sino de cerámica, no tiene eso, tiene el piso, el fondo llano, liso. Obviamente me aseguré de que la taza no tuviera agua, no tuviera café ni algo que manchara mi dibujo para poderla poner encima. Pero fíjese cómo la cuchara sirve como un mortero, como la mano del molcajete con la que estamos apachurrando los granulitos de sanguina. Aquí le barremos, nos divertimos sanamente barriendo. También podemos quitarle aquí, si somos muy tacaños, entonces podemos quitarle esto de aquí y acá embarrárselo. Ok, vamos a hacer el piso. Le damos una sopladita y podemos notar que el piso es más oscuro que el fondo gaseoso, ¿no? Vamos entonces a oscurecer ese fondo ayudándonos con el polvito que tenemos acá. Entonces con nuestro cúter podemos usarlo como cucharita y agarrar como si fuera una pala un poco de polvo
y se lo vamos a poner acá. Primero vamos a empezar por la izquierda. Ahora vamos a oscurecer la orilla y de ahí para abajo. Apachurramos el polvito para que manche. Si solo lo barremos, lo estamos moviendo del lugar, tenemos que apachurrar encima de él para que manche. Por eso coloco el pincel encima para que friccione el material contra la superficie del papel. Pero estamos dibujando muy lejos, deberíamos estar aquí para que se note. Como pueden ver, aquí no estamos utilizando nuestra sanguina para hacer el manchado. Estamos utilizando el polvito de la sanguina para manchar suavemente con nuestro pincel. Vamos a traernos para acá el material sin apachurrarlo contra el papel para que no manche en el movimiento de barrido que le estamos dando. Pero si queremos que sí manche, entonces ponemos encima del polvito nuestro pincel y de esa manera empieza a manchar. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a tomar otro poquito de nuestro polvo y se lo podemos ayudar a que se suba con nuestro pincel. Y recuerden, poniendo el pincel encima logramos que se manche el papel con el polvito. Ponemos encima del polvito nuestro pincel y friccionamos. Después nos traemos este polvo para acá y acá podemos seguir manchando. Se trata de dejar unas manchas que permitan ver las sombras que habíamos dibujado antes, y si se desaparecen las volvemos a marcar. Bien, continuamos. Vamos a hacer esta parte de aquí. Tomo un poco de material porque aquí es un poco más claro. Entra la luz de allá, del fondo, y aclara. Entonces ahora vamos a ver, analizar cómo está aquí. Aquí hay una sombra que viene del fondo, que viene desde el fondo, y que podemos simular colocando el polvo de ese lado. Aquí vamos a darle para abajo.